Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender otra reflexión en el marco de esta serie Israel y la Odisea, tipos y sombras. Y esta reflexión está titulada El triunfo de la fe. Ahora bien, para poder entender en qué consiste el triunfo de la fe, vamos a tratar de repasar cuál es el meollo de la cuestión, ¿verdad? Que ya vimos en la reflexión anterior, pero hoy vamos a detenernos un poquito más sobre ciertos aspectos y que la Odisea necesita comprender esta realidad porque precisamente la no comprensión de la auténtica realidad, de la perspectiva que Dios trata de presentarnos, hace que la Odisea esté en idolatría, esté en apostasía. Y necesitamos repasar precisamente estas causas de por qué la Odisea no ha aprendido de su historia y permanece engañada. Bien, dicho esto, vamos a entrar en nuestra reflexión. Y he vuelto a traer textos relevantes, importantes de la reflexión anterior para detenernos un poquito más sobre ciertos aspectos para poder entender cuál es la realidad y en qué consiste el engaño del enemigo de Dios, al fin de cabo, porque de lo que estamos tratando es de esto, ¿verdad? Nosotros no tratamos de condenar a nadie. Este es obra de Dios, los juicios son de Dios, pertenece a Cristo, por lo tanto, no entro en esto, no entro a valorar, no hago juicios personales, pero sí necesitamos entender los principios, los mecanismos, cómo el enemigo nos está engañando, ¿verdad? Por lo tanto, dice, los habitantes del monte se postran con temor ante el Dios invisible. Estamos en el Carmel, ¿verdad? Y estamos en el momento que se consumió el sacrificio y la manifestación de Dios hace que el pueblo entienda quién es su Dios, ¿verdad? Dice, los habitantes del monte se postran con temor ante el Dios invisible, no se atreven a seguir mirando el fuego enviado por el cielo, temen ser consumidos ellos mismos, y convencidos de su deber de reconocer al Dios de Elías, convencidos de su deber de este pueblo, de la Odisea, ¿verdad? Ahora me voy a quedar con la Odisea, porque necesitamos entender nuestra realidad, ¿verdad? Ellos ya pasaron la suya, pero nosotros tenemos que aprender a través de estas lecciones nuestra realidad y el porqué de las cosas, ¿verdad? Convencidos de su deber de reconocer al Dios de Elías. Recuerde que en el marco de la Odisea, Elías es un mensaje que se proclama a través de los mensajeros escogidos por Dios, que como vemos no son a través de la organización tal como los llaman sacerdotes de Baal, ¿verdad? Como los llama Dios y lo escrito está. Por lo tanto, a través de este mensaje necesitamos ir a los padres. En este caso, el caso de la Odisea, tenemos que ir a los pioneros. Allí es donde Dios reveló la verdad, purificó la verdad, colocó las cosas en su sitio, aunque terminaron siendo engañados también, ¿verdad? Por vanidades, por creerse tener la verdad, la iglesia oficial, y cuando Dios a través de John Waggoner, con la confirmación de la sierva, envió su mensaje, el último mensaje, Cristo nuestra justicia, pues fue rechazado, ¿verdad? Por vanidades, por peleas internas, por cuestiones, ¿verdad? Hemos tratado estos asuntos, por lo tanto en el canal tenemos todos esos materiales. Dice, y convencidos de su deber de reconocer al Dios de Elías como el Dios de sus padres, al que deben lealtad, gritan juntos como con una sola voz, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Ahora bien, aquí tenemos que pararnos un momento, porque
Tan grande es la confusión. Desde hace tanto tiempo el enemigo de Dios ha tratado de confundir a este pueblo. ¿Por qué una y otra vez os he dirigido la atención hacia la doctrina de la Trinidad? Justamente ayer mismo compartí un mensaje, una reflexión de un otro ministerio en el canal de Telegram. Compartí una reflexión donde demostraba claramente que nada más rechazar 1888 el mensaje Cristo nuestra justicia, llegó la idolatría y llegó la apostasía en medio de la Odisea. ¿Cómo? A través de Kellogg. Primero con el panteísmo, y del panteísmo se fue directamente a la doctrina de la Trinidad. Y poco a poco el enemigo ha ido en esta dirección hasta que esta iglesia, de modo oficial, en 1980, adoptó la idolatría, la apostasía, la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Pero esto no viene desde la Odisea. O sea, cuando nosotros estudiamos y el conflicto de los siglos nos revela de sobras esta realidad, aunque no la destaca principalmente esta, pero nos habla de ella, desde el finales del primer siglo, pero a partir del segundo siglo, después de los apóstoles, después de Cristo, podemos ver que el enemigo trató de implementar esa doctrina de la Trinidad, es decir, el desvío del pueblo de Dios hacia la apostasía. Por eso entraron en la Edad Media, o sea, pasó lo que pasó en 1888, al rechazar a Dios, pues el enemigo tomó el control. Es así como funciona eso. Si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué ocurre? Pues nos falta discernimiento, nos falta entendimiento, ¿y dónde vamos? A lo que el hombre cree. Por eso Dios en este caso llama sacerdotes de Baal cuando en realidad eran levitas. Eran levitas, ¿verdad? De Israel. Habrá que preguntarse cómo han llegado a esta situación, ¿verdad? Hemos tratado al principio de estas reflexiones, hemos visto cómo fueron escogidos de lo más bajo, ¿verdad? Es decir, personas sin principios, que por poder, por posición, por dinero, por reconocimiento, por vanagloria, por muchas razones, pues están ahí en estas posiciones, pero desprovistos del Espíritu de Dios. Y es así como entramos en idolatría y en apostasía. Por lo tanto, vemos que la cuestión clave es la doctrina de la Trinidad. Es el fundamento de toda la teología de Roma. Necesitamos entender que esta es la clave, allí reside la clave. Allí reside, la cuestión. Es así como el enemigo trata de engañarnos. Si nosotros adoramos a un otro Dios, este otro Dios no es más que Él. Nosotros podemos llamarlos como quiera, a Él no le molesta. Siempre y cuando permanece con vida en este planeta, porque otro sitio no tiene más, y mantiene al pueblo engañado, porque sabe que tiene que haber una generación que tiene que reconocer a Dios, glorificar a Dios, darse cuenta de quién es el verdadero Dios, que es justamente lo que está ocurriendo aquí. Por eso vamos a ver, Dios retiene la lluvia tardía hasta que el pueblo se da cuenta que está engañado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la clave de la Odisea y que no se da cuenta? La doctrina de la Trinidad, queridos. Los pioneros no creían en la doctrina de la Trinidad. Es una falsedad. Y en eso consiste el engaño y la apostasía de la Odisea. Y esto es lo que en realidad enseña al pueblo los sacerdotes de Baal. Esta es la pelea, lo dije, este es el Armagedón, la última batalla, en donde tiene que salir vencedor y se tiene que ver quién sale vencedor. Pensando que estamos hablando de la última batalla, tiene que existir una generación que tiene que glorificar a Dios, tiene que reconocer a Dios como su Dios y salir del engaño. Y por eso las palabras a continuación van dirigidas en este sentido. Dice, el grito resuena en la montaña y resuena en la llanura. Dice, por fin Israel se despierta, no se engaña, se arrepiente. ¿De qué se arrepiente la Odisea?
y nos referimos al remanente. Cuidado que ahora entenderemos nosotros quién es el remanente. Conforme al Ezequiel 8, 9 más bien, ¿verdad? Podemos ver que del marco del pueblo mucha gente perecerá. Porque aunque de boca dicen el Señor es el Dios, el Señor es el Dios, vamos a ver si al final qué es lo que ocurre. Porque tiene que haber un remanente. Y Dios se lo revela a Elías. Y el remanente no es precisamente este pueblo, sino que este pueblo reconoce que Él es el Dios, pero no necesariamente son salvos. No necesariamente, ¿verdad? Aunque en esta ocasión vamos a ver que el castigo viene sobre los que enseñaron al pueblo la apostasía, ¿verdad? Por fin Israel se despierta, por fin Laodicea se despierta, se da cuenta que ha sido engañada, cosa que no se lo cree, le resulta tremendamente incomprensible, después de haber peleado tanto a los ministros, que no se hable contra ellos y tal, pero claro, nosotros no entendimos los tiempos en el cual se escribió el Espíritu Profecía y qué fue lo que en cada momento trató de destacar la sierva, los contextos correctos. Por lo tanto, se han tomado textos fortaleciendo ciertas cuestiones, pero habrá que preguntarnos, porque aquí ya estamos al final, habrá que preguntarnos por qué Dios dice lo que dice, hace lo que hace, ¿verdad? Y eso necesitamos entenderlo. Es decir, necesitamos remontar o recolocar el puzzle poniendo todas las piezas en su sitio correcto para que el engaño quede revelado, ¿verdad? Y que podamos entender claramente todos los conceptos que han sido pervertidos y que ahora, colocando las piezas en su sitio y entendiendo bien, definiendo bien cada concepto, lo que es y lo que representa por la perspectiva divina, no la humana, ¿verdad? Pues el engaño se ha revelado, ¿verdad? El Espíritu Profecía nos habla de estas cuestiones, pero claro, el pueblo ha sido engañado y como tiene todo pervertido, pues no se da cuenta, no sabe quién es la iglesia, no sabe quién es el maestro, no sabe muchas otras cosas. Por eso Dios aquí se ve obligado a colocar las piezas en su sitio, redefinir los conceptos, ¿verdad? Dice, por fin el pueblo se da cuenta de lo mucho que ha deshonrado a Dios. Dice, el carácter de la adoración de Baal, en contraste con el servicio razonable requerido por el verdadero Dios, se revela plenamente, ¿verdad? Y aquí podemos ver que es la obra de Dios, a través de Elías, a través de su mensaje, de sus mensajeros y del remanente al final, ¿verdad? Recoloca, redefine los conceptos, ¿verdad? Para que el engaño quede a la vista. También relaciónenlo, ya los lo conté, con sacar al enemigo del campamento de Israel a través de este hombre especial preparado. Y en este caso es el remanente. El remanente ha de entender, redefinir esos conceptos, sacar al enemigo que a través de esos conceptos pervertidos está acampando en sus anchas en el medio de Israel, ¿verdad? Porque el Israel está engañado. Esta es la realidad, ¿verdad? El carácter de la adoración de Baal, en contraste con el servicio razonable requerido por el verdadero Dios, se revela plenamente, ¿verdad? La verdad es purificada, lo que pasó en la primera generación, ¿verdad? Reconocen la justicia y la misericordia de Dios al retener el rocío y la lluvia. ¿Por qué no viene la lluvia tardía? Pues necesitamos entender, porque estamos adorando a un otro Dios, porque estamos en apostasía, porque no confiamos en Cristo como nuestra justicia, ¿verdad? Este fue el problema de 1888, pero ahora tenemos añadido el hecho de que al irnos hacia la idolatría, hasta la apostasía, ya ni siquiera sabemos quién es nuestro Dios. Estamos adorando a un falso Dios por pervertirse los conceptos y no sabemos definir muy bien qué pieza cada cosa en su sitio correcto, ¿verdad? Por eso la Odisea le cuesta tanto, porque hay mucho engaño. Si veis, y me alegró mucho porque
Esta mañana vi en uno de los canales que publico una persona que estaban viendo la reflexión 7, 8, 9, 10 y mandándome mensajes, ¿verdad? Me decía que se da cuenta que lo que ella había estudiado y se dio cuenta de realidades, pues las está descubriendo a través de las reflexiones de este canal. Pero empezó por el principio. Esto me alegró porque esto es una misión tremenda. Estamos ya caminando hacia 500 reflexiones ya. O sea, hay mucho trabajo, son años. Pero os garantizo que todos aquellos que empiezan por el principio, inevitablemente, más allá de mi carácter, de mi forma de expresar, de mi personalidad, si se quedan con lo que el texto trata de decir y lo que tratamos de explicar, os garantizo que cuando llegaréis al final vais a tener un otro evangelio, otros conceptos purificados a través de la palabra de Dios, y que os vais a dar cuenta de cuál es el real engaño de la Odisea. Y es tremendo, es tremendo. Si me pondré a sintetizar todo lo que hemos dicho y que no es conforme con el relato oficial de la Iglesia, créanme, la sorpresa sería como en 1888 cuando mucha gente dijeron, mi Biblia es un libro nuevo, porque aquello dio un vuelco tremendo al entendimiento del Evangelio. El mensaje Cristo, nuestra justicia, entendido en su contexto correcto, le da un vuelco a la Biblia y una luz tan tremenda que, os lo digo, vale la pena empezar. Gracias a Dios porque hay gente valiente que está empezando por el principio, no teniendo en cuenta quién es Gabriel, porque Gabriel es irrelevante. Esta es la profunda realidad. El mensaje lo es todo. Y eso es lo que necesitamos entender. El mensaje que mismo Cristo envió, porque no tratamos otra cosa aquí, más que el mensaje expresado, dedicado directamente a la Odisea. Por lo tanto, reconoce la justicia y la misericordia de Dios al retener el rocío y la lluvia hasta que hayan confesado su nombre. Y la Odisea no entiende esta realidad. ¿Cómo que no confesamos nosotros el nombre de Dios? Claro, la pregunta es, ¿cuál Dios? Porque Baal significa Señor. Entonces, la gente, en la visión de los ostroros, lo vemos claramente. La gente está delante del trono del lugar santo. ¿Y quién está ahí en este trono? El enemigo. Y dice, Señor, Señor, danos tu espíritu. ¿Qué reciben? Un engaño. Un engaño. ¿Y qué necesita la Odisea? Darse cuenta que se ha apartado del lugar santísimo y que uno detrás de otros han ido delante del trono del lugar santo. ¿Adorando a quién? Pues no queremos aceptar esta realidad. Que nosotros estamos adorando a un falso Dios. Y lleva tiempo, ¿verdad? Desde 1950 se ha advertido a este pueblo, al menos de manera oficial. Pero los sacerdotes de Baal han tratado de engañar. Y a la iglesia de hoy le resulta increíble que esto pueda ser verdad. ¿Por qué? Porque miran a los pastores de manera personal y dicen, no, pero si este hombre es bueno. Claro, en esto consiste el enemigo de Dios. No es porque la persona no es buena. Pero ¿qué predicamos? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo los entendemos? Y ese es el problema, que estos pastores que tenemos hoy, el enemigo paulatinamente ha introducido dentro de nosotros, en el marco de la iglesia, a lo largo de los 130 años, o algo más de 130 años, desde 1888, el engaño paulatinamente. Y el pueblo lo ha asumido como siendo verdades, cuando en realidad eran engaños. Hay advertencias en todo espíritu profecía, porque por eso lo odian tanto, el espíritu profecía, porque revela una y otra vez que Dios no acompaña a los maestros, no acompaña a la iglesia, que está en apostasía, que hemos rechazado a Cristo, que estamos caminando hacia Egipto, y la iglesia dice, no puede ser. Nosotros somos el remanente. Claro, Israel lo era también. Tampoco se lo creía que iban a ser echados, que su casa iba a ser dejada vacía, ¿no?
¿Por qué Dios tiene que terminar con un remanente y que el remanente no es la iglesia de la Odisea? No se equivoquen. Estudien bien. Dejen de confiar en el hombre. Confíen en lo que Dios dice, ¿verdad? Dice, ahora están dispuestos a admitir que el Dios de Elías, Elías representa el mensaje, representa al remanente, ¿verdad? Está por encima de todo ídolo. Y necesitamos entender, no se trata solo de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es adorar a un otro Dios. Adorando a un otro Dios, todos los demás conceptos han sido pervertidos. ¿Por qué? Porque nos falta discernimiento y entendimiento, es decir, la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que a lo largo del Espíritu Profecía nos dice la sierva una y otra vez. Y nosotros rechazamos creer esta realidad, pero el enemigo sabe que dando un paso en falso, a partir de aquel momento todo estará pervertido. ¿Por qué? Porque él tomará el control. El Espíritu Santo no participa de pecado, de falsedad, de engaño. No participa. ¿Quién tiene que darse cuenta de esto? El hombre. Por eso tenemos el escrito está. Por eso las advertencias. ¿Quién despierta a este pueblo? Dios. ¿Cómo? A través de un mensaje y de un mensajero. Un solo hombre ha de despertar una nación, una iglesia, un solo hombre. ¿Lo cree la Odisea de hoy? No. ¿Cómo que? Todos los sacerdotes están equivocados y la iglesia está equivocada y uno solo tiene razón. Pues es increíble para la Odisea que esto sea real. ¿Pero qué nos dice Dios? Y yo me quedo con lo que me dice Dios, no con lo que me dicen los hombres. Y como os he revelado, tengo amistades. Pero ¿quién se tiene que someter a quién? El hombre, sea quien sea, ocupe la posición que ocupe, ha de someterse a Dios. No nos queda otra. De otro modo, pasará lo que nos revela Dios. Y ya veremos por qué pasa eso, ¿verdad? Ahora están dispuestos a admitir que el Dios de Elías está por encima de todo ídolo. Dice, los sacerdotes de Baal presencian con consternación la maravillosa revelación del poder de Jehová. ¿Por qué con consternación? Porque ellos también están engañados, queridos. Ellos creen que su Dios es el verdadero Dios, aunque están sorprendidos de por qué Dios no actúa. Y están sorprendidos que cómo es posible que uno solo venga y los rete a todos. Les ponga ese reto a todos. Por eso lo vimos en reflexiones anteriores. Odiaban a Elías, ¿verdad? Un solo hombre viene y los delata a todos. Pero lo que resulta más fascinante es que ellos mismos están engañados. Han sido educados, ¿verdad? Han sido educados por sus maestros, en sus escuelas. Por eso el Espíritu Profecía nos dice claramente, y este es otro concepto pervertido, partiendo de una preparación para los ministros ancianos de iglesia, pues poco a poco Satanás le ha dado más importancia. Fue Prescott, podríamos decir, es uno que peleó para que los ministros tengan un reconocimiento mayor, se les dé títulos. Y ahí es la perversión en realidad. Cuando tú tienes un título y dices, ¿qué es la teología? Una ciencia. ¿Qué significa teología? Conocer a Dios. Ahora la pregunta clave es, ¿qué significa conocer a Dios? ¿A través de una escuela? Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es una experiencia personal con Cristo, ¿verdad? Esto es conocer a Dios. ¿Quién nos da el título de esta experiencia? Cristo mismo. Por lo tanto, por eso es una perversión de que los ministros, teniendo títulos, se presentan como poseedores de la verdad. ¿No pasó esto mismo en Israel? Y no aprendimos la lección, ¿verdad? Nos fuimos, es decir, hemos pisado en las mismas pisadas de Israel, sin darnos cuenta. Por eso Dios dirá lo que nos dirá ahora, ¿verdad? Dicen los sacerdotes de Baal, presencian con consternación
la maravillosa revelación del poder de Jehová. Porque están engañados ellos también, ¿verdad? Dice, sin embargo, incluso en su desconcierto y en presencia de la gloria divina, ¿qué significa no tener discernimiento, entendimiento? Estás en la presencia de la gloria divina y no te enteras. No te enteras. Hoy mismo estás en la presencia del mensaje de Elías en medio de la Odisea y no te enteras. Lo consideras apostasía cuando en realidad ya estás en apostasía. Precisamente por eso no eres capaz de detectar el mensaje de Elías, porque ya estás en apostasía, estás desprovisto del Espíritu Santo, de discernimiento, entendimiento. Por lo tanto, cuando se te presenta la verdad, tú dices, no puede ser. ¿Toda una iglesia engañada? No puede ser. ¿Pero quién dice esto? Está escrito. ¿Quién se tiene que someter? ¿Quién tiene que entender? Nosotros, ¿verdad? Y en presencia de la gloria divina, se niegan a arrepentirse de su maldad. ¿Qué le pasa a la Odisea? ¿Qué es lo que espera Dios de la Odisea? Que vuelvan a Él. ¿A quién rechazamos? 1888. ¿A Cristo? Sin arrepentirnos, sin reconocer que Cristo es nuestro Dios, es el verdadero Dios, ¿puede Dios obrar? Pues no acabamos de decir que el Espíritu Santo no participa de engaño, de mentira y de falsedad. Sin arrepentimiento, ¿puede Dios hacer algo en justicia? No puede. Y en presencia de la gloria divina, en presencia del mensaje de Elías, hoy se niegan a arrepentirse de su maldad. ¿Por qué? Por la misma razón de 1888, la vanidad. Nosotros estamos preparados, nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Dios, si Él también está de acuerdo, ¿verdad? Dice, siguen siendo los profetas de Baal. Así se muestran maduros para la destrucción. Ahora, ¿por qué dice siguen siendo los profetas de Baal? ¿En qué consiste el engaño? Pues nosotros tenemos el Instituto Teológico, nosotros tenemos doctorados. Esto para mí es un atrevimiento que borda la locura. O sea, es una locura. Doctorado en conocer a Dios. Y algunos tienen hasta 2 o más. Es que no se puede estar más ciego. No se puede estar más ciego. Esta es la ciencia que Dios nos dice que es locura para el hombre. Locura. ¿Cómo que conoces tú a Dios? Ningún ser celestial se atreve a decir algo así. Recuerden que los seres celestiales están mirando la tierra para poder entender cómo obra Dios. ¿Se atrevería alguien a decir, no, nosotros conocemos a Dios? ¿Por qué? ¿Porque lo ves cara a cara? ¿Y qué aprenderemos? Una eternidad sin fin de Dios. ¿Conoce alguien a Dios? Por eso es mayor apostasía diciendo, nosotros tenemos un título que conocemos a Dios. ¿Se puede estar más ciego? Se puede, es decir, hay una mayor declaración de no comprensión del Evangelio, de no conocer a Dios, precisamente diciendo, no, yo tengo un título. Atesta que yo conozco a Dios, yo conozco la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La experiencia personal con Cristo. Humildad. Estoy tratando de conocer a Dios, pero que yo conozco a Dios y que además tengo un título para eso, esto es un atrevimiento y una ceguera sin margen, sin límites. Y profundicen en este asunto, por favor. No es porque lo diga alguien. Está en el Espíritu Profecía. El Espíritu Profecía nos advirtió nueva institución, una nueva reorganización, libros con otra filosofía, otra teología. ¿Ha pasado esto en la Odisea? Sí, los maestros han empujado esto, que estamos aquí al final del tiempo, y todavía dice, no, esto no ha pasado. ¿Pero por qué ocurre esto? Por falta de discernimiento y en presencia de la gloria divina se niegan
a reconocer, a arrepentirse, que están equivocados. Ellos todavía declaran que no, que tienen razón, que todas esas cosas que están en el Espíritu de Profecía aún no han pasado, o no van con nosotros, van con otros. ¿Por qué ocurre eso? Por falta de discernimiento y entendimiento. ¿Verdad? Siguen siendo los profetas de Baal. Nosotros somos los ministros, nosotros tenemos la verdad, nosotros... Y ahí ves un doble discurso de Ted Wilson. Mientras dice que no nos acerquemos al ecumenismo, hasta él mismo tiene encuentros con el ecumenismo. ¿Se puede tener más cara dura teniendo un doble discurso oficial? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo vemos? Por alguna razón, queridos, por alguna razón. Falta de discernimiento, falta de entendimiento. Es decir, no tenemos el Espíritu Santo para darnos cuenta del engaño. Así se muestran maduros para la destrucción, dice el Señor. Dice, para que el Israel arrepentido sea protegido de las seducciones. Entiendan por qué Dios tiene que purificar. Dice, para que Israel, la iglesia, la Odisea, sea arrepentido, sea protegida de las seducciones, del engaño, de los que han enseñado a adorar a Baal, por donde entró la doctrina de la Trinidad y a través de ella todos los demás engaños y falsedades. ¿Por dónde? ¿Por la feligresía? ¿Por la gente normal del marco de la iglesia? ¿O por los ministros? Enseguida entenderemos esto porque dijimos que vamos a hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a ver que siempre los ministros han señalado de los que vienen de fuera o algún otro perdido del marco de la iglesia que se sale del relato oficial. Pero Dios nos revela de dónde viene el engaño, por dónde nos ha entrado el enemigo, ¿verdad? Dios lo dice, no Gabriel o cualquier otro mensajero de Dios, enviado por Dios, ¿verdad? Dice, sea protegido de las seducciones de los que han enseñado. ¿Quién ha enseñado a la Odisea? Desde luego no Gabriel, ¿verdad? Si acaso lo hace ahora, pero hasta ahora no lo ha hecho Gabriel. De los que han enseñado a adorar al Baal, el Señor, Dios, el Señor, ordena a Elías que destruya a estos falsos maestros. ¿Quién dice que son falsos maestros? ¿Comprendéis la realidad, queridos? ¿Y qué es lo que hace la iglesia hoy? Los defiende a muerte. ¿Por qué nos dice el Espíritu de Profecía? Pocos ministros participarán en la obra final, y la verdad es que pocos ministros vemos participando en la obra final. ¿Y por qué la mayoría de la iglesia será engañada? Porque ha puesto su confianza en el hombre y no dijo como el Israel de antaño. Él es el Señor. Él es el Señor. Ningún hombre, ni iglesia, ni organización, ni institución, ni cualquier otra cosa. ¿Y esto qué nos dice? ¿Por qué los llama Dios falsos maestros? Porque nos falta esta experiencia con Él directa. Y la confianza del pueblo está en sus falsos maestros. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando Dios envía a Elías para revelar la apostasía del pueblo. Es allí, a través del acompañamiento del Espíritu Santo, de esta obra de Elías, de este mensaje de Elías, hoy, me refiero a hoy, ¿verdad? Es como el pueblo, algunos, despertarán. Porque yo lo veo por los mensajes. Mucha gente ve hasta el minuto 3, 4, 5 y cuando escucha lo que escucha y como no es conforme con su relato oficial, ya lo deja y se van. Quiero deciros algo, mis queridos hermanos. Esto es una elección, queridos. Cuando se te presenta la verdad y tú rechazas de plano, ni siquiera te pones a estudiar, oye, ¿qué dirá este bárbaro? ¿Será verdad? Porque estamos tratando lo escrito está. No son mis palabras, ¿verdad? Si tú
abandonas el mensaje y no tratas de entenderlo, que ojalá, a mí me alegraría, ojalá fuera así, que en el minuto 6 o de 3 al 6 abandonen el mensaje y se vayan directamente al texto y profundicen. Pero no. Desgraciadamente no es eso lo que ocurre. Desgraciadamente el hombre confía más en sus maestros que en lo escrito está. Ese es el gran problema. Porque yo no digo que me tiene que seguir a mí. No. Si yo mismo os invito siempre, id a lo escrito está. Solo trato de despertar lo que puede ser despertado. Como en la parábola de las 10 vírgenes, alguien, una voz, grita en medio de la noche. Viene el novio y las prepara. Las que están preparadas, están preparadas. Las que no, pues se quedan sin aceite, ¿verdad? Pues eso es lo único que trato de hacer yo. Despertar y enviaros ¿a dónde? A Cristo. A lo escrito está. Y ojalá abandonaría en el minuto 6 para que se vaya a lo escrito está y comprenda. Pero la desgracia es que no es así. No es así. Y esta gente, al no comprender esta realidad, por muy sorprendente que pueda resultar, son predispuestos a la perdición. Dice, el Señor ordena a Elías que destruya a estos falsos maestros. La ira del pueblo ya se ha despertado contra estos líderes en la transgresión. Líderes, ya los nombran quiénes son, ¿verdad? Y cuando Elías da la orden, atentos, ¿quién mata? Porque el Espíritu de Profecía también dice que después del sellamiento, el pueblo despertará, se dará cuenta que no son sellados y se volverán contra sus maestros. Lo dice el Espíritu de Profecía. Pues aquí lo vemos de nuevo. Dice, y cuando Elías da la orden, tomad a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Estas palabras nos revelan lo que os decía yo. El enemigo ha de ser sacado fuera del campamento de Israel. Dios tiene que purificar el remanente y no tiene que escapar ni uno solo, ni un engaño, nada. Dice, están dispuestos a obedecer su palabra. Y esto está también relacionado con Apocalipsis 18:4 y lo vamos a ver a través de la reflexión de hoy, que todavía no hemos entrado en ella, ¿verdad? Dice, agarran a los sacerdotes y los llevan al arroyo de Cisón y allí con su propia mano, dice, Elías, el mensaje, esto va para la Odisea, Elías mata a estos sacerdotes idólatras sin dejar que ninguno viva. Lo que significa en el marco de la Odisea, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Es decir, nos salimos del marco de la iglesia porque lo vamos a ver en la reflexión de hoy. No necesariamente tenemos que salir de ella literal, porque no hay otra iglesia, ¿verdad? Sí saldremos, lo veremos en las reflexiones que viene, pero ya veremos cuándo es el momento, ¿verdad? Pero no salimos del marco de la iglesia, sino que salimos del engaño. Nosotros dejamos de aceptar los engaños que la mayoría aceptan, ¿verdad? Por lo tanto, Elías, el mensaje en el marco de la Odisea, mata a estos sacerdotes idólatras, los deja sin argumentos, ¿verdad? Sin dejar que ninguno viva. Al dejarlos sin argumentos, pues cada uno de nosotros, revelado el engaño, hemos de tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Y vamos a ver por qué Dios purifica de este modo al pueblo. ¿Por qué? Fijaos por qué. Que también lo vimos en reflexiones anteriores. Por eso lo traímos, el mensaje, ¿verdad? ¿Qué dice el enemigo de Dios? Dice, influiré en los ministros populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras declaran como una ley perfecta de libertad, porque la libertad solo en Cristo podemos tenerla, ¿verdad? Será representado como un yugo de esclavitud. Es decir, nosotros obedeceremos, nosotros vamos a obedecer la ley, ¿verdad? Nosotros. Sin Cristo es imposible, queridos. Y este es otro engaño, ¿verdad? Dice, el pueblo acepta las explicaciones de sus ministros sobre las Escrituras
y no investiga por sí mismo. Esta es la clave. Porque los ministros durante tanto tiempo, por eso el enemigo ha engañado a la Odisea de tal modo. Los ministros han dicho, cuidado, vosotros no sabéis interpretar las escrituras. Nosotros sí, tenemos títulos, estamos preparados, pero vosotros no. ¿Qué ha hecho el pueblo? Oye, total, ¿para qué perder tiempo? ¿Por qué necesito estudiar la Biblia? Si total este lo sabe, pues que me lo cuente, ¿verdad? Y eso es lo que hace el pueblo. Fin de semana tras fin de semana se va a la iglesia para que alguien le cuente el evangelio. ¿Cómo nos ha engañado Satanás? Y no investiga por sí mismo. No tienen esta experiencia personal con Cristo, para que Cristo nos dé discernimiento y entendimiento para comprender la verdad y el engaño. Por lo tanto, dice, obrando a través de los ministros. ¿Cómo ha entrado el enemigo en el campamento de la Odisea? ¿Por qué Dios es tan radical y tiene que purificar el pueblo de sus ministros? ¿Por qué en Apocalipsis 18:4 nos dice, salid de ella, pueblo mío? ¿Ahora entendéis? Pero ahora os pregunto yo, ¿y si la iglesia, tal como lo entendemos hoy, se queda sin ministros? ¿Qué pasa? ¿Se queda Dios sin iglesia? ¿Se queda sin pueblo? Pues ahí deberíamos de entender otro concepto, otra pieza del puzzle de engaño. ¿Quién es la iglesia y quién es el maestro? Porque Dios a estos sacerdotes de Baal los erradica. ¿Por qué? Porque no le sirven a él. Le sirve al enemigo. Eso es lo que nos dice la visión de los dos tronos también. Uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo. ¿Verdad? Dice, por lo tanto, obrando a través de los ministros, puedo controlar al pueblo según mi voluntad. ¿Por qué Dios no toca al pueblo? ¿Toca solo a los ministros? Porque los ministros le sirven al enemigo. Y al pueblo, ahora sí, le dejan elegir. Y como vimos, el pueblo ahora sí, entre sus sacerdotes, los ministros y Elías, se dan cuenta quién es el verdadero Dios, quién sirve a Dios y quién sirve al enemigo. Por eso Dios actúa en Carmel de esta manera. Y ahora la Odisea se tiene que preguntar, ¿vale? ¿Y si la Odisea se queda sin estos ministros? ¿Cómo gobierna Dios la iglesia? Que este fue el punto fuerte de 1888. ¿Cómo que dejemos la iglesia que se someta a Cristo? Cristo, mi justicia. Él lo es todo para mí. La iglesia, mi maestro, mi pastor, mi ministro, todo lo que quiero. ¿Cómo vamos a dejar nosotros? Si se desintegra la iglesia, dijeron. ¿Qué reconocían implícitamente? Que su Dios es incapaz de mantener un pueblo. Pero la pregunta importante es, ¿y en 1844 quién formó este pueblo? ¿Quién lo guió hasta 1888? ¿Fueron ellos? ¿Ellos? ¿O fue Cristo por el Espíritu? Pues no entendieron, queridos. Eso tiene que entender la Odisea. ¿Quién es todo para ella? Cristo, mi justicia. Y nadie más, ni nada más. Y no nos preocupemos de la iglesia, porque ya lo veremos como Elías dice igual. Pero si solo he quedado yo. Y Dios dice, tranquilo Elías, tranquilo. Yo tengo un pueblo. No el que tú crees. No el que la mayoría cree. Dios tiene su iglesia. El remanente. Bien, mis queridos, sintetizando todo lo que hemos sintetizado, vamos a repasar rápidamente la reflexión de hoy. Era necesaria este repaso porque hay muchos conceptos que hay que recolocar en su sitio correcto, aunque puedan resultar sorprendentes, pero todos aquellos que se someten a Cristo, estudian, entienden,
recibirán discernimiento y entendimiento. Quienes rechazan de plano el mensaje, ya ha tomado su decisión, ¿verdad? Espero que seáis entre los sabios, ¿verdad? Y ahora entramos en nuestra reflexión de hoy. Voy a tratar de ir todo lo rápido que puedo, ¿verdad? Dice, todo lo que estaba en su poder para eliminar la causa de la apostasía de Israel, hace una síntesis en este párrafo también de lo que ya vimos. Dice, el profeta Elías lo había hecho. Todo lo que estaba en su poder para eliminar la causa de la apostasía de Israel. ¿Cuál era la causa de la apostasía de Israel? ¿Cuál es el triunfo de la fe? Eliminar a los sacerdotes de Baal. ¿Comprendéis? Este es el triunfo de la fe. Creer, aceptar al verdadero Dios. ¿Quién es el estorbo en este camino? Los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Todo lo que estaba en su poder para eliminar la causa de la apostasía de Israel, el profeta Elías lo había hecho. Había ejecutado los juicios de Dios sobre los falsos profetas. ¿Entendéis cuál es el problema de la Odisea? La doctrina de la Trinidad y todo lo que de ella resulta, promovida ¿por quién? Por los sacerdotes de Baal. Así que, tal como el Espíritu Profecía nos dice, es que tenemos que temer mucho más del mal que viene de dentro del marco de la iglesia, promovido por los falsos maestros, que lo que viene de fuera. Y es justamente así como ha obrado Satanás, ¿verdad? Dice, había expuesto al pueblo su apostasía. El mensaje de Elías hoy había expuesto al pueblo su apostasía. Y el pueblo está ahora sí en la posición ante la gloria divina revelada, ante la verdad expuesta y el engaño. El pueblo hoy, uno por uno, tiene que tomar su decisión. ¿Para Cristo o no? Dice, lo había exhortado a humillar su corazón y a volverse a Dios. El pueblo había confesado sus pecados y reconocido al Dios de Israel como el Dios vivo. Dice, ahora su maldición iba a ser retirada y sus bendiciones renovadas. Y en esta reflexión nos hablará de la lluvia física, ya vimos cuál era la lluvia tardía, ¿verdad? Ahora nos hablará de la lluvia física que correspondía a Israel. Dice, ahora su maldición iba a ser retirada y sus bendiciones renovadas. La tierra iba a ser refrescada con la lluvia. Levántate, come y bebe, dijo Elías a Acab, porque se oye que va a llover en abundancia. Dice, entonces el profeta subió a la cima del Carmelo para orar. Durante todo el día había cumplido impavidamente la voluntad de Dios y ahora, terminada su labor, se inclinó humildemente con el rostro entre las rodillas e intercedió ante Dios por el Israel penitente. Cuando Elías le ordenó a Acab que se preparara para la lluvia, no tuvo ninguna evidencia externa de que los aguaceros estuvieran a punto de caer. Y esto tiene que pasar ahora. Nosotros no podemos ver evidencias claras, firmes y decir, porque otra cosa que dice los maestros de Israel, todavía no es el tiempo. Elías no esperó evidencias. Las únicas evidencias que Elías tomó en cuenta fue la palabra de Dios que vino a él. En nuestro caso, la palabra de Dios que vino a nosotros, a través de lo escrito está. Y no tomamos en cuenta evidencias de fuera, aunque también las hay, ¿verdad? El que tiene discernimiento, entendimiento, ve lo que está ocurriendo. Por eso dice, no tuvo ninguna evidencia externa de que los aguaceros estuvieran a punto de caer. No vio nubes en los cielos, ni oyó truenos. Habló la palabra que el Espíritu del Señor le impulsó a decir. ¿Quién? El Espíritu del Señor, el cuarto ángel de Apocalipsis, el que iluminará la tierra con su gloria, ¿verdad? Hizo todo lo que estaba en su poder para mostrar su fe en la palabra de Dios. Y luego oró por el derramamiento que Dios había prometido. Una y otra vez Elías envió a su siervo un punto con vistas al Mediterráneo, para ver si había alguna señal visible de que Dios había escuchado su oración. Cada vez el siervo regresaba con la palabra, no hay nada. El profeta no se empacientó ni perdió la fe, sino que continuó con sus fervorosas súplicas. Por sexta vez
el siervo volvió con la noticia de que no había ninguna señal de lluvia en los cielos. Impertérrito, inamovible, inquebrantable, ¿verdad? Elías lo envió una vez más, y esta vez el siervo regresó con la palabra. He aquí que del mar surge una nubecilla semejante a la mano de un hombre. Esto fue suficiente. Elías no esperó a que los cielos se ennegrecieran. En esa pequeña nube contempló la abundancia de la lluvia y actuó en armonía con su fe, enviando rápidamente a su siervo Acab con el mensaje: prepara tu carro y baja para que la lluvia no te detenga. Aquí lo que vais a ver que trata, es decir, Elías, en el marco de la Odisea, no desprecia a la iglesia. Reconoce su posición, la que Dios la colocó. Me refiero a los pioneros, ¿verdad? Reconoce la autoridad. Y eso es lo que hace Elías en este momento. Es así como necesitamos entender. Por eso os digo yo que Apocalipsis 18:4. Aquellos que han decidido salirse del marco de la iglesia, aunque también es verdad, hay que reconocer, hay muchos ministerios en donde los mensajeros son expulsados. Porque claro, este mensaje es tremendo. Es tremendo. Es inaguantable. Y lo vimos antes. Los sacerdotes odian a Elías. El mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, a los mensajeros. Está claro. Algunos son expulsados de la iglesia, ¿verdad? Pero eso no me impide a mí, aunque me expulsen, ¿quién me va a impedir ir a la iglesia? No pueden. Estoy amparado por las leyes. ¿Que no participo de las obras de la iglesia? Pues no es eso lo que dice Apocalipsis 18:4. Salid de ella, o sea, salid de sus obras, aunque participemos aquí. ¿Pero por qué? Porque el mensaje de Elías ha de despertar ¿a quién? A Israel, ¿no? A la iglesia. Por eso permanecemos dentro, por eso Dios nos permanece dentro. Porque al despertarse la iglesia, tiene que cumplir su deber, la gran comisión, ¿verdad? ¿Cuántos serán estos? Los que serán. 7.000 de Elías, 144.000 de Juan del Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol. Este no es nuestro trabajo, pero nuestro trabajo es, cuando viene la palabra de Dios a mí, como Elías, cumplir. Isaías 58, los primeros versículos, ¿verdad? No esperó la plena evidencia de que Dios la había escuchado, sino que estaba dispuesto a aventurarse con la más mínima señal de su favor. Esto es un mensaje para nosotros, ¿verdad? La Escritura dice de él: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y mucha gente mira, justamente ayer visitando a un hermano mío, le decía, mucha gente está esperando que este Elías tiene que ser un santo con una aureola, yo qué sé. Dios utiliza mensajeros humildes. El Espíritu de Profecía nos dice, los saca del campo, del cuidado de los animales, gente humilde, pero consagrada a Dios. ¿Son especiales? No. ¿Era Elías especial? No, porque nos revela un Elías que cualquiera de nosotros podía haber sido. Cualquiera, porque lo que hace Elías, lo hace Elías o lo hace Dios. ¿Comprendemos? Lo único que hace Elías es que por fe se presenta, jugándose el tipo, ¿verdad? Pues ya sabemos lo que nos toca. Dice, la Escritura dice de él, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Uno como nosotros. Igualito. Lloró con insistencia para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses. Es una fe como esta la que se necesita en el mundo de hoy. Una fe que se afere a las promesas de la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos conocerla, tener esa experiencia personal con Cristo a través de su palabra, ¿verdad? ¿Y cómo ha obrado el enemigo para que esto no ocurra? Pues que la gente ponga su confianza en los maestros y no en los que está. Desconocen los que está. Es más, esperan que se lo cuenten otros. Y cuando te vas a la iglesia te das cuenta, ¿qué te cuentan? Viajes, cuentos, experiencias, historias, de todo. Menos lo escrito está.
Y cuando le presentas incluso hoy al pueblo lo que estoy haciendo yo, párrafo por párrafo, tratando de estudiar y de entender, se aburren. Si aguantas hasta el minuto 6, ya es mucho. Ya es mucho. Sé que hay un pequeño remanente, sé que hay gente fiel que sigue y tratan de entender, pero la grandísima mayoría se aburren. Esta es la profunda realidad, desgraciadamente. ¿Y cuando ocurre esto, qué pasa? Pues que no entienden el mensaje. Es así de simple, desgraciadamente, ¿verdad? Es una fe como esta la que se necesita en el mundo de hoy, una fe que se aferra a las promesas de la palabra de Dios, negándose a soltarlas hasta que el cielo escuche. ¿Cómo es el tiempo de angustia? ¿Qué es lo que nos dice? Que estamos orando, purificándonos. Ya hemos hablado qué significa purificarse, quitar todo engaño del medio de nosotros, porque el que nos santifica es Cristo, no nosotros. No vaya a ser que nos vamos a decir, nosotros obedeceremos. Cuidado, que esto es un engaño. Es Cristo el que nos purifica, pero nosotros queremos quitar todo engaño. No vaya a ser que haya algo que no he entendido bien, que lo estoy haciendo mal. ¿Comprendéis? Hemos estudiado esos temas, están para atrás. Si sois nuevos, pues os invito a ir desde atrás y entenderéis. Prometo, lo entenderéis, porque está escrito, ¿vale? Es la fe que nos conecta con el cielo y nos da fuerza para enfrentarnos a los poderes de las tinieblas. ¿De quién es la obra? Cuarto ángel, el que iluminará la tierra con su gloria, el poder de Cristo, de Dios. Él acompaña el mensaje de Elías. No es Elías. Elías es como yo, como tú, como cualquiera de nosotros. Lo único que por fe, la palabra de Dios viene a mí como discernimiento, entendimiento, entiendo lo que está escrito y yo me someto. Señor, esa es la verdad. Yo no puedo permitir, mientras digo que amo a mi hermano, dejarlo en el engaño. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Proclamo la apostasía del pueblo de Dios. Trato, ¿verdad? El mensaje de Elías trata de ganar un pueblo para Cristo, ¿verdad? Dice, por medio de la fe, los hijos de Dios han sometido reinos, han hecho justicia, han cerrado la boca de los leones, han apagado la violencia del fuego, han escapado del filo de la espada, de la debilidad se han hecho fuertes, se han hecho valientes en la lucha, han puesto en fuga a los ejércitos de los extranjeros. Ya nos cuenta toda la Biblia sintetizada, ¿verdad? En unas pocas frases. Y por medio de la fe hemos de alcanzar hoy las alturas que Dios desea que alcancemos. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. ¿Qué es lo que necesitamos? La verdad purificada, quitando los engaños del medio, ¿verdad? Y necesitamos entender la verdad, confiar que Cristo en mí lo es todo. Así de claro. La fe es un elemento de la oración que prevalece. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es remunerador, de los que le buscan con diligencia. Es remunerador de los que le buscan con diligencia. ¿Cómo? A través de escrito está. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, todo lo que pedimos sabemos que tenemos las peticiones que deseamos de Él. Con la fe, aquí quiero resaltaros algo, mis queridos hermanos. Mucha gente piensa que Dios no oye porque piden dinero, casas, cosas y tal para este mundo. Pues Dios quiere que estemos aquí o quiere un pueblo para que vaya en su reino. Cuidado que pedimos. Fijaos en Elías. Fijaos lo que pide Elías. Y ahora entenderéis cuándo nos oye Dios. ¿Cuándo estamos conforme con su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Sacar un pueblo de la apostasía, sacar un pueblo del engaño. No permanecer más aquí. Alargar el reino del enemigo. ¿Os dais cuenta cómo trabajamos para el enemigo? Por no entender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Con fe perseverante de Jacob, con la persistencia inquebrantable de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, reclamando todo lo que ha prometido. Y atentos, el honor de su trueno se juega
por el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, si estamos conforme a su voluntad, Él se juega al trono por el cumplimiento de su palabra. ¿Cómo no escuchará? ¿Cómo no nos acompañará? ¿Qué nos falta? Esa fe. Creer a Dios por su palabra. Eso es lo que nos falta. Las sombras de la noche se cernían sobre el monte Carmelo mientras Acab se preparaba para el descenso. Sucedió mientras tanto que el cielo estaba negro con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y Acab cabalgó y se dirigió a Jezreel. Mientras viajaba hacia la ciudad real a través de la oscuridad y la lluvia cegadora, Acab no podía ver el camino que tenía por delante. Símbolo. Acab no podía ver el camino que tenía por delante. ¿Quién lo acompaña? ¿Qué es lo que hace el mensaje de Elías y los mensajeros de Elías? Acompañan a Acab, la iglesia, para que vea el camino que tiene por delante. Elías, como profeta de Dios, había humillado aquel día a Acab ante sus súbditos. Había matado a sus sacerdotes idólatras. Atentos, Apocalipsis 18:4. Otra vez lo resalto. Entendido bien. Pero éste seguía reconociéndolo como rey de Israel. Nosotros seguimos reconociendo la iglesia como la Odisea. Y no nos separamos, sino que, como Elías, aunque cueste, y puede ser que nos cueste, vamos para declarar su apostasía, su error, tratando de ganar almas para Cristo. ¿De dónde? De la misma iglesia, ¿verdad? Dice ahora, como acto de homenaje, de respeto, ¿verdad? Y fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro real, guiando al rey hasta la entrada de la ciudad. Aunque la iglesia, porque vamos a ver que Acab no se arrepiente, al final, y me adelanto con esto, ¿verdad? Pero aún así, nosotros estamos peleando por esta iglesia. Y este mensaje trata de decirnos es esto: peleen por esta iglesia. Traten de sacar de allí toda alma que quiere ser sacada. Pero no se separen. Porque cuando tú te separas, tú te crees santo porque ellos son perdidos. ¿Y quién te ha puesto a ti juez? ¿Quién te ha dicho a ti quién es salvo y quién no? Cuidado, mis queridos hermanos. Es una advertencia seria. Nadie nos ha colocado a nosotros jueces quién es salvo y quién no. Esta es obra de Cristo. Nuestro deber, ¿cuál es? Despertar un pueblo, preparar un pueblo para Cristo. Por eso, Apocalipsis 18:4 hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien. Nosotros, si de verdad tenemos discernimiento y entendimiento, y entendemos lo que Cristo nos dice, hemos de preparar un pueblo para Cristo. Y no hemos de dar por perdidos a nadie. A nadie. Miren la obra de la profeta. 1888 hasta 1915 peleó por esta iglesia, a pesar de que había cogido el camino hacia Egipto y estaba desprovista del Espíritu Santo. Ella peleó hasta el final de sus días para esa iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Preparar un pueblo para Cristo y no ser jueces, no condenar a nadie. En este acto de gracia del mensajero de Dios a un rey malvado, hay una lección para todos los que pretenden ser siervos de Dios, pero que están exaltados en su propia estimación. Hay quienes se sienten por encima de realizar deberes que les parecen insignificantes. A nosotros. Otra vez recalco, ¿quién te ha puesto a ti juez? Vacilan en realizar un servicio necesario, temiendo que se les encuentre haciendo el trabajo de un siervo. Estos tienen mucho que aprender del ejemplo de Elías. Por su palabra, los tesoros del cielo fueron retenidos en la tierra durante 3 años. Fue honrado por Dios cuando, en respuesta a su oración en el Carmelo, el fuego brotó del cielo y consumió el sacrificio. Su mano ejecutó el juicio de Dios al matar a cientos de profetas idólatras, y su petición de lluvia fue concedida. Y sin embargo, después de los triunfos señalados del día, estuvo dispuesto a realizar el servicio de un sirviente, a correr delante del carro de Acab
durante muchas millas en la oscuridad y la tormenta. ¿Cuál es nuestro trabajo? Si tenemos a Cristo, hemos de guiar a este pueblo hacia Canaán. Hemos de reclamar la apostasía para que todo aquel que quiere y se quiere someter a Cristo pueda alcanzar el reino. Esto es lo que nos trata de decir. Convertirnos en siervos para la iglesia. Servir a la iglesia para llevarla a Canaán. Un pueblo para Cristo. Y Cristo preguntó, ¿cuándo volveré, hallaré fe en la tierra? Pues esta es la misión del remanente. Preparar un pueblo para Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos dé discernimiento, entendimiento, para que podamos entender cuál es la misión del momento y cuál es nuestra labor. Primero, con la casa de Israel. Luego salimos fuera. Pero primero, con la casa de Israel. A esta le dedica Dios su mayor cuidado. Cuando digo casa de Israel, me refiero a la iglesia de Cristo, no la otra cosa. Pero no somos nosotros quien decidimos quién está en la iglesia de Cristo y quién no. Nosotros lo único que tenemos que hacer es proclamar el mensaje de Elías. Acompañar a Cristo. Las labores del cuarto ángel, que ha de glorificar toda la tierra con su luz, con su gloria, ¿verdad? Cuando dice con su gloria, con su luz, es con la verdad purificada. Ante el mundo, Dios tiene que revelar los engaños de Satanás. Y todo el mundo tiene que tomar su decisión. La última decisión. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Os invito y os ruego, en nombre de Cristo Jesús, estudien estas reflexiones en origen, me refiero. Tenéis, ya sé que están en inglés, el enlace está en la descripción, pero tenéis las traducciones. Traten de estudiar, traten de entender, traten de llenarse de Cristo. Os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.